Leandro. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva reunión de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy contamos con la exposición de nuestra querida profesora Marina Rojo Gallego Burín de Málaga. A quienes no la conocen, la voy a presentar rápidamente. Marina es profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Málaga. Es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada. Actualmente está vinculada a la Universidad de Málaga, donde ejerce labores docentes e investigadoras en el ámbito histórico-jurídico. Sus líneas de investigación y de trabajo abarcan la historia del derecho privado, la evolución de los contratos o la historia universitaria. Cuenta con numerosas publicaciones en relevantes editoriales nacionales, españolas e internacionales, como Aranzandi, Marcial Pons o Dickinson, y prestigiosas revistas como la Revista de Estudios Históricos Jurídicos, la E-Legal History Review o Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Marina, es un gusto tenerte acá en nuestro instituto. No nos pudimos ver personalmente cuando yo viajé a Málaga, pero sé que estuviste detrás de la organización del evento, que salió muy bien, por suerte. Así que es un gusto tenerte acá. Eh, Tenés 20 minutos para exponer, luego de los cuales vamos a abrir un espacio de comentarios y de preguntas. Así que también le doy la bienvenida a todos los que están presentes acá a distancia y te paso el uso de la palabra. Marina, adelante. De acuerdo, voy a poner una presentación. ¿Se puede? Como no, te voy a poner como anfitriona, ¿ok? Listo, Ahora, ¿no? adelante. ¿Se ve ya? Todavía no. Sos anfitriona, así que deberías Sí. poder compartir. ¿Ya? Mm, Por ahora no. Bueno, si no, no, tampoco no es muy necesaria. No, bueno, pero está todo preparado para que puedas. Vos sabés, Ahora, yo creo que ahí sí, ¿no? está. Ahí Vale, de sí, acuerdo. ahí sí, ponelo para que ocupe toda la pantalla con la Sí, copita que está abajo. ahora, ¿no? Muy bien. De acuerdo. Pues bien, en primer lugar, lo que solo puedo comenzar es dando las gracias, expresando mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y particularmente a la profesora Viviana Kluger por su invitación y permitirme participar en estos seminarios que son tan prestigiosos como prestigiados en nuestra disciplina. En cuanto al tema que ya nos ocupa esta tarde sobre el derecho y la literatura y la narrativa, Hay algo que está apareciendo en pantalla, que lo ¿sí? tenés que eliminar. Esto, no sé qué es. Ah, aquí. Ahí ¿Ahora? está. Perdón, perfecto, perfecto, Nada. sí. Pues bien, en cuanto respecto de lo que me refería, en cuanto a esa relación entre la literatura y el derecho, lo cierto es que no ha sido una relación que siempre haya sido buena. No obstante, han sido objeto de estudio y de trabajos meritorios que han ido despejando ese difícil camino. Arte y derecho, así como derecho y literatura, han sido estudiados con gran brillantez por maestros como Corominas, Carneluti, Alcalá Zamora, Peymán, Gallego Morel, también Pérez Collados o López Nebot, en los tiempos ya más recientes. Serían numerosísimas las obras de literatura a las que nosotros nos podríamos referir en las que se presentan interesantes problemas jurídicos.
Podemos recordar nuestro mejor poema de la Edad Media, como es el Cantar del mío Cid. También la Celestina, el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita. También las novelas picarescas, las novelas ejemplares de Cervantes o ese fondo inagotable de nuestro Don Quijote de la Mancha. De tal modo que todos los estudios que se han realizado y todavía los que quedan por realizarse, pues nos van descubriendo esos horizontes insospechados que nos muestran cuál era la estructura jurídica española en cada tiempo histórico. Si comenzamos a referirnos al tema que nos preocupa más esta tarde, que es el derecho en esa literatura de María de Zaya y Sotomayor, lo que hay que partir es de situar siempre a las personas en su sitio y en su tiempo. Doña María de Zaya Sotomayor, que también es conocida como la Sibila de Madrid, nace bajo el reinado del segundo Felipe en el año 1590. Lo cierto es que este personaje se envuelve en una enigmática biografía y son muchas las lagunas que tenemos sobre ella y realmente muy pocas las certezas. En este punto incluso nos podríamos llegar a cuestionar si existió realmente María de Zaya y Sotomayor, pues en los últimos años ha surgido una corriente que cuestiona que fuera una persona real, sino que realmente afirma que era un mero seudónimo tras el cual se escondía Alonso de Castillo Solórzano. Aunque la verdad es que esa hipótesis resulta muy poco convincente y todo apunta a que si era una persona real, con entidad propia y que además parte de su vida transcurrió entre la corte y Cataluña. De hecho, debemos de considerar un testimonio como era el de Francesc Fontanella, que este era un poeta catalán, coetáneo a ella, que además debió de coincidir con Doña María en torno a la década de 1640, que no dudó en coger su pluma y realizar una descripción un tanto ofensiva hacia la escritura, pues decía que tenía un aire muy masculinizado y que incluso tenía bigote. Y bien, hubo que esperar al siglo XX, cuando Serrano y Sanz halla en la parroquia de San Sebastián de Madrid la partida de bautismo de María de Zayas, la cual esclarece que sus padres fueron Fernando de Zayas y María de Barasa. ¿Qué problema encontró Serrano y Sanz a la hora de tratar de identificar la partida de defunción de Doña María? Pues que dicho nombre y patronímico eran harto frecuentes en la época, y halló hasta dos partidas con el mismo nombre, sin saber si una de ellas se correspondía a la de la madrileña o a lo mejor ninguna de ellas. Lo cierto es que en este orden de cosas, los últimos años de Zaya son muy enigmáticos. Unos han sostenido que debió de tomar los hábitos, aunque recientemente se ha visto que no, que permaneció soltera. Otros que es muy posible también que se contagiara de peste y fuera sepultada en una fosa común. Pero con independencia de todas esas hipótesis, lo que sí sabemos es que la primera noticia que tenemos de esta escritora se encuentra en el libro Hijos de Madrid, Ilustres de Santidad, que dio a la imprenta José Álvarez Baena en el año 1789. Y ahí nos cuenta que María de Zayas había nacido en una familia de ilustre estirpe, que su padre, como ya hemos dicho, era Fernando de Zayas, que era capitán de infantería, caballero profeso del hábito de Santiago y también mayordomo del conde de Lemos. Fue en 1970 cuando Mercedes Argulló publica una partida de defunción de una señora que se llamaba María de Zayas Sotomayor. Y ha sido hace muy poco tiempo, muy recientemente, cuando se ha podido documentar que esa partida se corresponde con la de la escritora. Con ese documento, lo que sabemos es que María de Zayas
muere en el año 1653 y es la iglesia de San Justo de Madrid la que expide su partida de defunción. Y también lo que es más dramático, que fallece pobre de solemnidad. Y ello es cierto que su situación económica en los últimos años de su vida no era buena. Pues en el listado de bienes del librero Alonso Pérez de Montalbán se incluye una salvilla sobredorada que había sido empeñada por Doña María por el valor de 150 reales de vellón. Pero bueno, aparte de esos datos biográficos de esta escritora, el valor de la obra de Doña María estriba en que pese a ser un tiempo de profusa riqueza literaria, se trata de uno de los escasos testimonios que provienen de mujeres del siglo de oro. Pues es verdad que también había otros, como el de Luisa de Padilla y Manrique, María de Guevara o Sor Juana Inés de la Cruz. Pero lo cierto es que la mayoría de las voces contemporáneas de aquel momento procedían de hombres. Ya centrándonos en su obra, tenemos que considerar que ella es la autora de novelas amorosas y ejemplares que fue dada a la estampa en el año 1638. Y 10 años más tarde vieron la luz Desengaños amorosos, que publica como parte segunda del Sarao y Entretenimiento honesto. Como se evidencia, entre la publicación de las dos obras hay un lazo de 10 años. Y esto provoca que sean notables las diferencias entre ambas. Seguramente a causa pues, de los propios avatares que sufriera la escritora. Pasa de novelas amorosas y ejemplares en donde se aprecia una aguda sensibilidad psicológica a desengaños amorosos. Solo el título ya nos hace percibir que es un tono muy diferente. Y si nos adentramos en su contenido, tomamos conciencia de que la crudeza de la historia es aún mayor. Pues bien, las novelas, esta narrativa de María de Zayas, para quien no las conozca, se presentan como una reunión de personas durante unas fiebres que sufre la protagonista, que se llama Lisis, y que se reúne en una casa con sus amistades para entretenerla. Esto al final resulta que es muy similar al Decamerón de Boccaccio, algo muy parecido a una matrioshka, a una muñeca rusa, donde dentro de una historia se van hilvanando un grupo de relatos. Esto al fin y al cabo era un recurso literario muy utilizado en aquel momento por otros escritores como Tirso de Molina, Pérez de Montalbán o Castillo Solórzano. De tal modo que tenemos un grupo de personas que se reúnen en una casa y se ponen a contar historias. De tal modo que tenemos un marco, unas novelas ambientadas en el Madrid del siglo XVII. Así se habla de una casa muy lujosa, con un estrado, que es un espacio muy típico de las casas españolas, donde se situaban normalmente las mujeres, pues a realizar tareas como coser, comer. Asimismo, todo aderezado pues con unos paños flamencos muy lujosos. Ese realismo que nos da la escritora, que nos da Zaya, al final lo que se convierte en una plétora de asesinatos, duelos, muertes violentas, raptos, estupros, venganzas de honra, de linaje, y todo ello además acompañado de múltiples fracasos y desastres. Unos ingredientes que no parecen que hayan sido hiperbolizados, es verdad. Luego también otra cuestión importante que puede suscitarse es ¿a quién se dirigen estas novelas? Y bien, la propia María de Zayas nos responde a esta cuestión y ella afirma que no tiene un público general, sino que tiene dos destinatarios muy concretos y son los que engañan y las que se dejan engañar. Confiesa la autora que escribe su obra
con un propósito, y es el de granjearse el título de desengañadora, desengañar a las damas y persuadir a los caballeros para que no las engañaran. Y es que en esta narrativa, una cuestión que queda sin respuesta y que se plantea es cómo es posible que se repitan tanto los patrones humanos y particularmente cómo las mujeres reiteran sus comportamientos e ignoran las experiencias de sus congéneres. Esto provoca que va a ser casi sempiterna y constante la desazón y la desdicha, hasta tal punto que el convento se erige como un lugar pues de quietud y sosiego para el género femenino y se convierte en ese sitio donde ellas pueden refugiarse. Por otra parte, un tema fundamental en estas novelas de María de Zaya es el de la educación, de cómo las mujeres eran educadas, pero no eran instruidas. Y en esta obra de Zaya va a ser permanente la reclamación de la igualdad en la educación entre hombres y mujeres. Y es que era tan distinta la formación que recibían ambos a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, que ya Rivadeneira hablaba de una manera muy despectiva de una educación mujeril. Zayas lo que hace es que fundamenta su pensamiento en algo que tampoco no era algo nuevo, sino que se retrotrae a las ideas que ya formulara Plutarco en la antigua Grecia y decía que los hombres y las mujeres somos la misma sustancia y por tanto se pregunta que qué razón podía haber para que ellos sean sabios y presuman y que nosotras pues no podamos serlo. Así, doña María lo que asevera es que por naturaleza las mujeres pues tienen las mismas condiciones que los hombres. Lo que ocurre es que los designios de ambos se cinden por la formación. Si bien los hombres son educados en el convencimiento de sus capacidades y de sus talentos, ellas eran educadas en el convencimiento de sus debilidades e incapacidades. Pero claro, estas ideas no eran compartidas por muchos hombres en aquel momento. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Juan Huarte de San Juan, de finales del siglo XVI. Y él aseveraba, por ejemplo, la compostura natural que tiene la mujer en el cerebro no es capaz de mucho ingenio ni de mucha sabiduría. En consecuencia, las mujeres del antiguo régimen recibían formación, claro que sí, pero principalmente sobre habilidades femeninas, así como de religión y moral, pues se entendía que la mujer, por su condición, no tenía capacidad pues para desarrollar ciertos talentos y habilidades. Y además, se entendía que tampoco eso no era conveniente, pues podía considerarse presuntuoso o incluso arrogante que las mujeres pues hicieran gala de erudición. Así, Zaya lo que se propone es demostrar que las cualidades de una persona solo pueden aflorar con la formación. La maldad o la bondad de alguien no está relacionado en ningún caso con la ignorancia. Esto le lleva a realizar pues, una dura crítica al legislador de aquel entonces, porque le censura el que limite la capacidad de las mujeres, pues no se les permitía pues, acceder a la cultura, a las letras, a las universidades, tampoco a las armas. Entonces las convertía en unos sujetos indefensos, a los que no se les valoraba sus virtudes y contra también que se seguía por una política que al final pues la debilitaba psicológicamente, porque ya lo veremos a continuación, la hacía sentir temor al honor, provocándole pues siempre un miedo y una vergüenza constante, ¿de acuerdo? Y bien,
Otro tema importante en esta narrativa de María de Zaya va a ser su reivindicación a la soltería. Tenemos que partir de que el matrimonio para esta escritora es una institución con grandes connotaciones negativas. Es una fuente de sufrimiento para ella. Los matrimonios que aparecen en esta narrativa se singularizan por estar marcados por la desgracia y la desdicha, en los que la esposa normalmente llega hasta perder la vida, pues bien, a manos de su esposo, de su hermano o incluso de sus propios padres. Esto nos hace a situar a María de Zaya entre aquellas mujeres que no sentían pues predilección por el matrimonio. Esto tampoco no era un caso único en aquella época. Por ejemplo, a este mismo grupo de mujeres pertenecía Sor Juana Inés de la Cruz, que ella se confesaba que estaba negada al matrimonio. Y por eso ella reivindicaba su soledad y toma los hábitos, porque era una vía pues de escape y de refugiarse en el estudio. De hecho, durante el siglo XVII, numerosas mujeres lo que deciden es acogerse al celibato, por motivos diversos. La propia Zaya se preguntaba, ¿quién es la necia que desea casarse? Viendo tanto y tan lastimosos ejemplos. Y claro, también tenemos que partir de cuál es la concepción del matrimonio que se tenía en el antiguo régimen. Y es que se considera como un contrato económico, que se celebraba pues con dos objetivos. Bien, para perpetuar el linaje o bien como un medio para garantizar la manutención y la pervivencia del grupo familiar. Lo cual se trataba de compatibilizar con el elemento sentimental. Pero claro, si un elemento debía de primar, sería siempre el crematístico. Entonces, claro, como puede ya uno empezar a barruntarse, pues una cuestión muy debatida en esta época y objeto de estudio va a ser el tema relativo a decidir quién es la persona adecuada con la que contraer matrimonio. Y de hecho va a ser un tema que aparezca con cierta frecuencia en la literatura del siglo XVI y XVII. Este es el caso de Fernández Abarca, quien recomienda a su señor que lo relevante para celebrar un matrimonio es que se celebre entre iguales y que no se dejara llevar por los deleites. Y asimismo le indica que dos requisitos eran los necesarios, los que debían de concurrir en la mujer que eligiera. Primero es que no fuera muy hermosa, siendo suficiente con que no fuera fea. Y además que tuviera hacienda, porque al fin y al cabo el dinero es imprescindible para el mantenimiento de los gastos de la casa. Y también decía que era el modo de moderar los sentimientos de las mujeres, que rara vez eran prudentes, afirmaba él. Y bien, en este contexto tenemos que considerar que los siglos XVI, XVII son un crisol pues, del amor cortés, el adulterio, el incesto, la pasión, el amor matrimonial, los galanes, el engaño, la pasión, el desamor, y todo ello además envuelto en los valores y principios sociales de la época, como eran el honor, la fidelidad, la castidad y la aceptación del orden social. Así el amor pues se situaba pues como una fuerza galvanizadora, que en ocasiones respetaba el orden social y en otros lo quebrantaba. Así que tenemos también que reseñar que la venganza familiar y el duelo eran los instrumentos de limpieza para cualquier mancha en el honor. Y es que el honor va a marcar la vida de las mujeres en la modernidad, como ya hemos dicho. De hecho, la propia María de Zaya afirmaba, la mancha del honor solo sale con la sangre del que le ofendió. Y esto se demuestra en las novelas como cualquier comentario, mentira,
engaño, sospecha, podía destruirlo. Y de ahí que originara pues cualquier tipo de suceso. Esto es en el caso, por ejemplo, de la novela que se titula La inocencia castigada. En esta, la protagonista es Doña Inés, que es una mujer honesta, devota, casada con un hombre, pues que resulta ser pues celoso y autoritario. Su vida se altera cuando aparece un galán que se llama Don Diego y este se obsesiona con ella. Doña Inés, de modo para proteger su honor y el de su matrimonio, lo rechaza de manera constante. Sin embargo, Don Diego, claro, este no se resigna. Y ni corto ni perezoso, pues urde un plan para que Doña Inés fuera acusada de haber mantenido una relación con él, pese a que no era verdad. El marido, al enterarse de los rumores sobre esa aparente doble vida de su esposa, decide castigarla brutalmente. Inés es encerrada en una celda, allí permanece sin luz, casi sin comida, rodeada de suciedad durante años, hasta que ya una vecina oye ruido y consigue rescatarla. Pero claro, el daño ya era irreversible y su cuerpo y su espíritu estaban completamente devastados. Hasta ya tal punto que doña Inés tiene que ingresar en un convento para poder liberarse de su esposo. Y es que una cuestión también importante que se destacan en esta novela es cómo la violencia se presenta como algo generalizado, es decir, que la padecían todas las mujeres de todos los estatus sociales. Incluso no se libraban las mujeres que pertenecían a las familias más nobles. Este es el caso de la novela que se titula La perseguida triunfante, que este es un supuesto que atañe a la propia familia real de Hungría. En esta novela, el rey Ladislao se casó con una infanta inglesa que se llamaba Doña Beatriz, pero el problema surge a raíz de que el hermano del soberano se enamora de la propia Doña Beatriz, de su cuñada. Y entonces le confiesa su amor, pero en ese momento la reina, ante un viaje que iba a hacer su esposo y evitar cualquier tipo de actividad deshonesta que podía proponerle el hermano de su marido, decide enjaularlo. El rey cuando regresa y encuentra a su hermano en esas condiciones, le reclama pero este lo engaña y entonces culpa a su mujer y cuenta que por evitar el amor lascivo que sentía hacia él, lo había encerrado. Esto que le cuenta, pues claro, causa la ira del monarca y se ciega de ira. Y sin hacer la mayor averiguación, llama a cuatro monteros para que la reina recibiera su pena. Y entonces la abandonan en un monte para que las bestias le sacaran los ojos con los que había tenido ese mirar deshonesto y había causado su deshonor. Pero claro, este es un ejemplo más de lo que al final doña María de Zayas nos quiere transmitir. Y es que esa violencia, al final, si se perpetuaba, es porque participaban también las personas más cercanas a las mujeres, como eran los familiares, amigos y gente más cercana. Y eran la pieza fundamental para que se perpetuara. De tal modo que nos encontramos novelas en las que también se obliga a las mujeres a convivir con sus agresores. Este es el caso también de otra novela que es Amar solo por vencer. Aquí esta narración se centra en Doña Laureala, que esta es una dama noble, muy bella, cuya virtud y recato, pues claro, despierta la atención de un galán que se llama Don Juan. Este, pues movido no por el verdadero amor, sino solo por vanidad y el deseo de conquista, decide seducirla, pero solo por vencerla. Don Juan lo que hace
es que utiliza los recursos propios de la galantería, que son pues, los halagos, las falsas promesas de matrimonio y los juramentos de amor eterno. Laureala, en un principio la rechaza, pero al final es engañada por la aparente sinceridad del caballero. Pero claro, una vez satisfecha su pasión, don Juan la abandona sin ningún tipo de remordimiento, gastándose de su victoria ante otro hombre. Pero claro, en ese momento, la protagonista, lejos de recibir el apoyo de su familia, busca el amparo de sus tíos, quienes la van a reprender y maltratar física y psicológicamente. En su casa se cuenta que la tienen durante un año sin poder asomarse a ninguna ventana ni a ningún balcón. Solamente le permitían salir a misa a primerísima hora de la mañana. De tal modo que su familia resulta ser más cruel que cualquier otra persona, hasta recibir ya la venganza de su propio padre junto a sus tíos, porque la consideran una traidora que se dejó engañar y vencer. Y así llegan a orquestar hasta su propio asesinato. Desencajan el tabique de una de las estancias de la casa, en el estrado donde ella se situaba a comer junto a una criada, para cuando se encontrara en ese menester, empujar y tirarle la pared. Y así lo hicieron. Las dos jóvenes mueren en el acto. Pero es tal el sentido del honor de la época que se ven obligadas las propias hermanas de Laureala a entrar en un convento como monjas, porque ya se cuenta que ningún hombre se iba a fiar de ellas. Y luego lo que también es importante, todos estos hechos, estos asesinatos quedan completamente impunes, porque se dice que finalmente pasaron por desgracia lo que era malicia. Al fin y al cabo, todos estos relatos y mucho más que encontramos en esta narrativa, pues tampoco no nos deben de hacer considerar a María de Zayas como un miembro más del feminismo, como se dice en la actualidad, sino que nosotros como lectores del siglo XXI tenemos que entender a Doña María como una claraboya desde la que podemos vislumbrar el estado de la mujer en su siglo, de cómo las mujeres, gran parte de su historia, han vivido pues con grandes miedos, pues miedos a ser encerradas, pues bien en conventos, en mancebías, o incluso en pequeñas celdas, hasta el punto que había algunas que decidían ellas encerrarse por su propia voluntad, lo que se llamaba el emparedamiento, como un medio de liberarse de esas imposiciones sociales o religiosas. Pues al fin y al cabo, también si casaban, se iban a ver sometidas al marido, y si entraban en un convento, también se iban a ver sometidas a la jerarquía eclesiástica. De tal modo que tenemos que entender a María de Zayas como una portavoz pues, de la mujer castellana, que nos permite poder escuchar a todas aquellas que en numerosas ocasiones se encontraban silenciadas. Y ya simplemente para concluir y para terminar con un poco también de esperanza, pues como dice la propia María de Zayas, ánimo, hermosas damas, que hemos de salir vencedoras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Me encantó, me encantó. Así que como quedan 3 minutos, un poquito más para terminar este Zoom gratuito, salimos y volvemos a entrar con el mismo link para abrir el espacio de comentarios y preguntas que seguramente todos vamos a tener algo para aportar. Así que salimos y volvemos a entrar. Gracias. Continuamos con la segunda parte de la exposición de la profesora Marina Rojo Gallego Burín eh, sobre la obra de María de Zayas y Sotomayor. Seguramente hay muchos comentarios, muchas preguntas, así que abrimos este espacio para los que quieren hacer algún comentario. Les pedimos que levanten la mano. eh,
o me hagan alguna señal, así les doy el uso de la palabra. Ahí está. Salvador, presentate por favor y adelante. Buenas tardes desde Alicante, muy cerca de Málaga, donde está la profesora Marina. Bueno, hay que decir que que Málaga es la ciudad de las tres primaveras, es decir, en eso tiene mejor tiempo que en Alicante, aunque nosotros lo tenemos, bueno, hay que decirlo, y compartimos este mare nostrum mediterráneo que es una maravilla. Bueno, yo me llamo Salvador Latorre, soy licenciado en Derecho, máster en las Administraciones Públicas, funcionario titular del Ministerio de Justicia y doctorando de la Universidad de Alicante en el área